Hola, muy buenas tardes, Diego Alejandro, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas tardes. Muy bien, gracias. Bueno, me alegra. Bueno, aquí estaba yo terminando una sesión y después otra, entonces andaba buscando cuál era la de ustedes, Diego. Esperamos unos 5 minuticos, lo de siempre, ¿te parece? Claro, profe, no hay problema. Vale, tenemos entonces los 5 minuticos y iniciamos. Ok, profe, mientras tanto aprovecho para preguntarles que no sé si se acuerda, yo le había escrito por WhatsApp a su merced para lo de la activación, está para ir viendo cómo es lo del contrato de aprendizaje y su merced me dijo que enviara el correo. Pues hasta el momento de hoy no me han dado respuesta. Bueno, pero resulta, Diego, que para eso, pues ella como tecnóloga de contrato de aprendizaje, pues es la encargada de abrir como ¿qué hacen ellos para que tú me entiendas? Ellos abren la ficha y hacen la migración. Cuando están ustedes, por ejemplo, en una formación presencial, entonces toda la ficha se migra. Pero resulta que en la formación virtual, como hay tanta deserción, entonces ellas esperan a que cada uno de los aprendices tomen por iniciativa propia, pues eh, como la iniciativa y que se comuniquen con ella pues a través del correo electrónico para que ella haga, no sé cómo la hará, eso es un proceso pues administrativo, no sé si ella tomará la ficha y escogerá pues todos los que le han escrito o individualmente, no sé, pero ella tiene que hacer ese proceso para que tú en ese orden de ideas, primero puedes solicitarle a ella, luego ella acceder a una plataforma, migrar la información y que en esa plataforma tú te veas reflejada o se vea reflejada la información tuya, mejor dicho, la hoja de vida, de acuerdo al perfil ocupacional del programa. Y de esa manera, pues las empresas te pueden empezar a ver tu perfil y te pueden seleccionar a través de la plataforma SGBA o Sistema de Gestión Virtual de Aprendices. Y esa es la manera. O sea, por ejemplo, nosotros los instructores, pues no tenemos inferencia a esas plataformas. Y por eso, pues, pensaría yo que sería bueno que me copies el correo. Y entonces de esa manera, pues yo le recuerdo a ella o le hago copia al coordinador como para que de pronto ella sienta un poquito de presión. ¿Te parece? Ah, dale, profe, claro. Le agradezco. Claro, con gusto, Diego. Vale. Entonces así hacemos. Tú me compartes el correo y yo se lo comparto al coordinador y listo. Y eso sí, pues tenemos que estar muy pendientes de la respuesta y todo y me confirmas también cualquier cosa de respuesta que ella te dé, ¿vale? Hola Vale, Andrés, profe. Gracias. buenas tardes. Me confirman por favor si están viendo en la pantalla la guía de aprendizaje. Sí, profe. Listo, ok. Vamos a esperar unos 2 minuticos más, a las 5:35 iniciamos. ¿Listo? No, porque no puedo demorarme más. Como les digo, pues tuve sesiones hace un ratico y ahorita tengo otra sesión diferente, entonces el tiempo siempre ha estado ahí apremiante. Les invito a que revisen, por favor, ya después de la fase que tuvimos, la anterior fase, ya he registrado eh, los informes en la plataforma. Obviamente están supeditados a cambio porque todavía pues hay algunas actividades que les he eh, permitido que las entreguen. Entonces, les invito a que vayan al espacio. Ya, informe de cierre de fase de planeación, informe, libro de calificaciones. Bueno, hay 3 documentos que pues son públicos para que ustedes también pues se den cuenta de qué manera hemos venido cerrando. Está también el reporte de juicio de cada uno de ustedes, de todo el grupo, y también se dan cuenta ustedes pues que están debiendo. ¿Listo?
Ok, voy a entonces cerrar el micrófono por un minutico y ya nos vemos. Ok, listo. Por un minutico, fue menos del minuto. 5:35 de la tarde iniciamos nuestra sesión, hoy siendo 28 de abril del 2026. De acuerdo al cronograma nuevo, que estamos en qué fase, muchachos? La fase de ejecución. Exactamente, en la fase de ejecución. ¿Y empezó desde cuándo hasta cuándo? A ver. No han leído el cronograma, muchachos. Empezó desde el 20 de abril del 2026 y terminará ¿cuándo? El 15 de septiembre del 2026. O sea que ustedes a 15 de septiembre, todas las actividades que les propongan los instructores y que les den las sesiones, obviamente las explicaciones de los instructores, pues deben tenerlas subidas antes de esa fecha. Antes de esa fecha. ¿Listo? Como dice el cronograma, creo que está, bueno, pongan muy, bastante cuidado en las fechas de entrega del cronograma para que no se vayan a pasar y para que no nos pase como nos ha pasado siempre, que por favor prorrogue la entrega, entonces estén muy juiciosos ante eso, ¿vale? Entonces, bueno, yo voy a empezar con la mía, que tiene todo que ver con el resultado de aprendizaje que se llama construir la base de datos para el software a partir del modelo de datos. Ese resultado de aprendizaje dentro de nuestra formación y dentro de nuestra fase está compuesta por tres actividades. Una, la creación de los objetos de la base de datos, que es la que les voy a explicar hoy, pero esa depende de una cantidad de conocimientos, los cuales pues yo tengo que, en primer lugar hoy, pues vamos a ver como una introducción, les voy a contar más o menos de qué se trata, pero también quiero que los que se conecten, y si ustedes pueden de pronto compartirlo a los que no se han conectado, el hecho es que haya una participación en la cual yo me dé cuenta en qué momento del conocimiento están ustedes frente a la creación de los objetos de la base de datos. Entonces, eh, de acuerdo pues a, a nuestra guía, eh, esto hace parte, como les digo, pues de una cantidad de componentes en los cuales yo les iré explicando paulatinamente, sesión a sesión, y les voy explicando de qué se trata la actividad. Hoy, por ejemplo, no vamos a tener el conocimiento al 100% del desarrollo de la actividad, sin embargo, sí va a ser una parte importante de la construcción del conocimiento. ¿Listo? Entonces, bueno, esto hace parte de este punto grande que aparece aquí, actividades de aprendizaje de la competencia, desarrollar la solución del software de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo y hace parte, bueno, esta es como la grande, la 3, formulación de las actividades de aprendizaje, está la 3.1, la 3.11, que tiene que ver con la creación del modelo de datos, ¿cierto? ¿Con base a qué? Pues a los requerimientos del cliente. O sea que ustedes en este momento de su formación deben saber sí o sí deben conocer a ciencia cierta cuáles son los requerimientos. Eso los tratamos en la fase anterior. Ustedes deben saber cuáles son los requerimientos, deben saber cuáles son los objetivos, ¿verdad? En este momento, eso es lo que nosotros tenemos que, pues, tener muy en cuenta, ¿vale? Si no, si no lo sabemos o si de pronto hicimos un supuesto para la entrega de las actividades y yo a estas alturas pues no sé ni qué hacer, pues ustedes, no sé, tendrán que volar porque ya estamos en la etapa de desarrollo como tal y vamos a empezar a construir las bases de datos, vamos a empezar a construir
pues todo el diseño que requiere y necesita pues nuestro proyecto, ¿no? Entonces, bueno, aquí hace parte de qué necesitamos nosotros saber, qué necesitamos nosotros consultar frente a lo que el material de formación nos provee en la plataforma de Sayuna. Pues hay un material que se llama Bases de Datos, SQL y NoSQL, y OE, más bien implementación y manipulación de las bases de datos relacionales. Yo creo que la mayoría de ustedes va a utilizar bases de datos relacionales, creería yo, casi siempre pues no son bases de datos, o sea, no es información tan grande que requieran ustedes hacer unas NoSQL, ¿listo? Entonces, bueno, la evidencia esta es una primera evidencia que no la vamos a desarrollar como tal, pero sí necesitamos saber cómo se hace, ¿listo? Es como saber cómo se hace una resolución de problemas aplicando el modelo relacional, cardinalidad y normalización. O sea que en este punto, chicos, yo necesito que ustedes sean sinceros y me digan, ¿ustedes saben aplicar eh, todo lo que tiene que ver con el modelo relacional, o sea, el modelo entidad-relación, el modelo relacional, frente a los componentes que tiene un modelo como tal? Ustedes lo podrían hacer de acuerdo a los requerimientos de un caso, por ejemplo, que construyamos, o del caso propio, o hasta dónde llegaron ustedes en los conocimientos en la fase de anterior. Cuéntenme, por favor. Profe, pues nosotros alcanzamos ver eso del modelo relacional y la cardinalidad y normalización. Pues por mi Ah, parte entendí bien el tema. ok. Ah, bueno, perfecto. Andrés, bueno, listo. Diego, muchas gracias por responderme. Entonces, bueno, perfecto. Que entonces nuestro modelo de entidad-relación del caso, me imagino que ya lo hicieron, ¿cierto? Entonces, vámonos directamente a la creación de los objetos de la base de datos. ¿Listo? Dice así nuestra evidencia que vamos a desarrollar. Dadas las siguientes características del caso propuesto, que sería, en este caso yo voy a trabajar directamente con la formulación del proyecto que ustedes están trabajando o que estamos realizando, ¿cierto? Y vamos a ¿qué? A tener en cuenta unos elementos para la construcción de este documento. Entonces vamos a seguir lo mismo de siempre, las normas básicas de la presentación de un documento escrito, lo que ustedes ya saben en todas sus evidencias. Acuérdense, chicos, que si ustedes, y lo vuelvo y le digo porque muchos de los aprendices me escribieron terminando la fase, profe, yo hacía parte del grupo tal y tal, pero no entregué la evidencia. Así ustedes hagan parte de un grupo y no entreguen la evidencia, así ustedes hayan trabajado juiciosamente con el grupo y hayan participado activamente, pero no entregan la evidencia desde su usuario de Desayuna y no esté colgada su evidencia, pues no podemos nosotros aprobar ese resultado. Entonces es muy importante que a pesar de que trabajen en grupo, y en la portada aparezca el grupo y todo, cada uno de ustedes entregue su evidencia de manera individual. Y lo especifico porque ha pasado y sigue pasando a pesar de que yo esto lo explico casi siempre. ¿Listo? Realizar sentencias para crear un objeto Johnson, como JSON, que modele los datos de un carro, la placa, el número de serie, el modelo, la marca, el kilometraje, el tipo. Realice la sentencia para insertar 5 datos en la colección creada. Realice la sentencia para consultar los datos ingresados en la colección. Actualice los datos de la colección. Pues, sería la entrega. Me gustaría mucho, como les digo, que hiciéramos como práctica, y que entregáramos nosotros la construcción de esto mismo, pero eh, enfocados en el proyecto. ¿Listo? De todas maneras, esto, como les digo, nos sirve de práctica. ¿Alguna pregunta hasta el momento?
Diego, que es el que me contesta. No, profe, ¿Estamos bien? ¿Seguimos no, entonces? Listo, entonces sigamos. continuemos, profe. Ok, sigamos. Yo casi no te escucho. Si puedes de pronto subirle un poquito al volumen para poder escucharte. De pronto en algún momento que quieras hablarme y que yo no te escuche, por favor me insistes. También te pido, por favor, en el momento, porque por allí me di cuenta que la sesión pasada se me quedó el micrófono apagado un buen rato y yo estuve hablando y hablando y explicando, pero nadie me informó que el micrófono estaba apagado, así que esa sesión quedó sin audio. Entonces es muy importante que ustedes me avisen, profe, no se le está escuchando, profe está hablando, no se está escuchando, pues, para caer en cuenta de ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno, entonces voy a dejar de compartir esta guía. Nos vamos a enfocar en nuestro material. El material aparece en nuestra plataforma, se llama Bases de Datos SQL y NoSQL. Entonces, desde aquí vamos a acceder a ese recurso educativo web. Ustedes tienen la posibilidad de poderlo descargar para que trabajen con él, para que lo estudien sin necesidad de estar conectados. Entonces, bueno, aquí aparece pues una introducción en la cual explica acerca de el componente como tal. Entonces dice, este componente aborda la gestión de bases de datos SQL y no SQL, eh, des- pues destacando, pues todas esas características, todas esas aplicaciones, ¿listo? Incluye, ¿qué incluye? Pues incluye la configuración de entornos de trabajo, o sea que allí ustedes van a encontrar unos documentos descargables en los cuales van a tener el paso a paso, la metodología y los enlaces como tal de donde pueden ustedes encontrar los sitios oficiales para la descarga de los aplicativos que ustedes requieran para la construcción del conocimiento y para el desarrollo de las habilidades en cuanto a base de datos, pues se refiere. Entonces, allí van a encontrar, pues, bases de datos NoSQL como Mongo, los ejercicios prácticos que nos van a reforzar el aprendizaje mediante estudios de casos reales como sistemas de facturación, gestión académica y otras cositas. Entonces, vamos adelantando aquí nuestro conocimiento. Entonces, dentro de esta introducción que aparece acá, para no ponerme pues yo a leer, ¿qué es lo que de pronto yo puedo rescatar? Cuando nosotros empezamos a identificar esos aspectos importantes que llamamos nosotros requerimientos, se me fue la palabra, requerimientos funcionales, de allí partimos nosotros, de allí partimos. Entonces, hoy en la actualidad, todo lo que hacemos está relacionado con datos, ¿cierto? Entonces, cuando usamos una aplicación, cuando compramos algo, puede ser en línea, o cuando una empresa va organizando la información, lo primero que hace es ejecutar planes de almacenamiento. ¿Dónde vamos a almacenar esa información? Entonces, por eso es importante y esta introducción nos lleva a que entendamos que esos datos pues se vuelven clave, no solamente en tecnología, sino también en muchos trabajos, y que podamos identificar que para guardar y organizar esa información, pues existen unas metodologías, y existe una tecnología que lo llamamos nosotros bases de datos, ¿cierto? Y entre las más importantes están las bases de datos SQL, que son las relacionales, y las no SQL, que no, pues que son las que vamos a enfocarnos poco a poco y bueno, vamos a encaminar. Pero sobre todo vamos a enfocarnos en las SQL, ¿cierto? Que son las que trabajan de manera ordenada.
¿cierto? Usando las tablas que ya sabemos construirlas, esos conocimientos pues ustedes ya lo tienen y me acabaron de decir que efectivamente tienen conocimiento de eso frente al modelo entidad-relación, entonces vamos a usar tablas, cómo van a relacionar entre sí, o sea, todos los componentes que nosotros necesitamos de ese modelo entidad-relación, los campos, las entidades, los atributos, las cardinalidades, ¿qué más es que tenemos en esos componentes? Ayúdenme a acordarme. ¿Qué me faltó? Las llaves primarias, ¿cierto? Las llaves foráneas, bueno, todo eso. Todo lo que necesitamos, ¿cierto? Entonces, uno de los sistemas más conocidos para trabajar en bases de datos, pues es el MySQL. Y ese es el usado casi que por todos, o ese es el más conocido, es el más práctico, es el más estable y es el más fácil de aprender. Y cuando ustedes de pronto estén interesados en ir a una empresa, acceder a una selección, una entrevista, y donde ustedes van a ser desarrolladores SQL o de MySQL, casi siempre las evaluaciones las hacen a través de MySQL, desde el Shell. No utilizan sistemas de gestores de bases de datos, sino que nuestra MariaDB, pues es el que van a utilizar casi siempre. Entonces, vamos a utilizar el Shell más que cualquier otro. ¿Listo? Durante este proceso a mí me gusta enfocarme en práctica, o sea que necesito, por favor, que en la próxima clase ustedes tengan todo el entorno de trabajo construido. Es decir, no sé si ustedes en este momento cuéntenme qué tienen o con qué trabajaron el semestre pasado, perdón, la fase pasada, si tienen ya el SAM instalado, si ya saben cómo utilizar MariaDB, o si tienen de pronto algún gestor de bases de datos como el Workbench, ¿sí? O, o cualquier otro, o el PHP MyAdmin, o cualquier otro que ustedes digan. Cuéntenme, por favor. Profe, pues yo, o supongo que todos tenemos el SAM y también estuvimos trabajando con Workbench. Ah, bueno, perfecto. Listo, muy bien. Eso es lo que necesitamos. ¿Listo? Entonces, bueno, en ese momento ya tenemos lo básico. Entonces, y todo esto, teniéndolo ya listo, pues nos va a ayudar a empezar a funcionar pues más rápidamente. En resumen, eh, siguiendo pues este material aquí, ¿qué más dice? Dice que las bases de datos NoSQL. ¿Cuándo se utilizan las bases de datos NoSQL? ¿Ustedes saben, reconocen ustedes cuándo utilizaban una base de datos relacional y otra no? ¿O no? ¿O aún no? ¿Saben la diferencia entre cada una de estas? Profe, yo había escuchado algo sobre eso, pero la verdad se me olvidó. Bueno, listo, no importa. Bueno, a diferencia de las bases de datos SQL, pues la NoSQL, pues no trabajan principalmente con tablas, ¿no? Ni usan lenguaje SQL como lo venimos trabajando tal vez, ¿cierto? Sino que esas son mucho más flexibles y se adaptan mejor a escenarios donde los datos son muchos, muy grandes o crecen rápidamente o que no tienen la misma estructura, ¿cierto? No están muy ordenados, como pasa en las redes sociales, ¿cierto? O como pasa en las aplicaciones web, o como pasa eh, en algunos sistemas de información que reciben todo el tiempo, o sea, todo el tiempo están recibiendo información, entonces eso se vuelve imposible pues como de controlar. Entonces, dentro de esas bases de datos NoSQL hay varios tipos. Allí en el material aparecen unas que trabajan con clave valor, ¿cierto? Y hay otras que están orientadas a documentos y hay otras que están basadas en grafos. Entonces, cada una de esas NoSQL se utiliza según la necesidad del sistema, ¿cierto? Para mayor rapidez, para mayor flexibilidad, para manejar esas relaciones complejas entre esos datos. Entonces, cuando hablamos de bases de datos no SQL, podemos hablar
de las bases de datos orientadas a documentos, por ejemplo. Entonces, es cuando o nosotros tenemos la información, pero no se guarda en tablas, como conocemos, como nosotros le decimos a MySQL create table, ¿no? Sino que en unos documentos, y esos documentos tienen un formato parecido a un archivo JSON, que después lo vamos a ver, donde los datos se almacenan por unos bloques completos. No sé si vieron algo de eso en la fase pasada o no. Recuerden, por favor. ¿Han visto algo de los archivos JSON? Hola, hola, hola. ¿Me están escuchando? Chicos, Sí, profe, me- se le escucha. sí, sí. Sí, sí, señor. ¿Sí me escuchan o bueno, no se acuerdan de lo que les estoy diciendo? Sí, profe, pues la verdad, creo que a mí se me fue un momento el internet, no sé, pero sí, sí, en ese momento sí la escucho. Ah, bueno, listo. Entonces, bueno, les estaba hablando de que un documento puede tener un nombre de un documento de texto, que entonces tiene nombre, que tiene correo, tiene teléfono, que tiene nombre, que tiene, bueno, una cantidad de cosas, ¿cierto? Pero no todos van a seguir exactamente esa misma estructura. Entonces, por eso ese tipo de bases de datos cambian. Entonces, no siempre son iguales. Entonces, eh, es allí donde pues no se puede estructurar como una base de datos relacional, sino que se tiene que estructurar en documentos que se llaman archivos JSON. Entonces, ese tipo de bases de datos es pues muy útil cuando lo más importante pues no son los datos, sino como la relación entre ellos o cuando nosotros vamos a hacer una consulta, digámoslo así. Entonces, por ejemplo, en una red social, eh, allí lo importante no es solo como quién es el usuario, sino quién sigue, ¿cierto? O con quién lo sigue, o con quién está interactuando, o qué contenido comparte. Entonces, también se usan mucho esos sistemas como de recomendaciones, de ruta, bueno, de tantas cosas que nosotros nos podemos encontrar en las redes sociales. Entonces, en resumen, eh, hay una diferencia grande entre las bases de datos orientadas a los documentos que son ideales cuando necesitamos eso, justamente flexibilidad, trabajar con información que puede variar, variar, variar. Pero cuando nosotros necesitamos un orden específico, que hay un formato específico, pues entonces utilizamos las relacionales, las bases de datos relacionales. Hay otras que no son relacionales, que son las bases de datos basadas en grafos, ¿no? Que son cuando necesitamos analizar relaciones complejas de datos. Entonces, bueno, en este aprendizaje, pues no solamente vamos a hacer ejercicios de conceptos de estas dos, sino que vamos a entender un poquito mejor cuándo debe usarse pues, una base de datos SQL y cuándo conviene más utilizarse una NoSQL. ¿Listo? Entonces, bueno. Frente a las bases de datos orientadas a documentos, ustedes van a encontrar varias en la que nos dice el documento, el material de estudio, menciona mucho MongoDB, que esa es como la que más se utiliza, pero hay más. Está CouchDB, está CloseBase, está, ¿qué se llama? Firestore, algo así. Bueno, hay varias. Entonces, frente a esas bases de datos orientadas a documentos, pues es mejor que ustedes investiguen un poquito, se metan en el tema, empiecen a consultar para que empiecen a identificar, ¿no? Identificar de qué manera pues nosotros podemos darle el mayor provecho a esta información, a estas bases de datos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver este primer punto que dice establecer un entorno de trabajo. Cuando nosotros, como lo que yo les decía, por ejemplo, si vamos a trabajar desde el MySQL, pues nosotros debemos de tener un entorno básico, que es el que me permite la conexión, que ya es pues, llamémosle un programita, nuestro programa de Sean, que es el que nos permite hacer la conexión entre la base de datos
y nuestro navegador podría ser, ¿cierto? Entonces, por eso siempre tenemos que tener activos esos dos botoncitos que activamos desde, desde el SAM, que es el Apache, ¿y cuál otro? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Me fueron? Diego, Acuerdo, profe. ¿se me fueron? Ah, bueno, acuérdense que hay dos, ¿no? Hay dos están donde tenemos que tener como el estar, ¿no? El estar, que quede estartado. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? ¿Qué está saliendo en la pantalla? Una parte principal del material de formación. Solo la parte principal, ¿no están viendo el 1.1 sistema de gestor? No, profe, yo veo ahí donde está para acceder al recurso Al educativo web material. y descargar el Ah, material. bueno, sí Y me para... cuenta que no está compartiendo. Y yo moviendo, bueno, y yo explicando todo. ¿Sí ve? Por eso les digo, estén pendientes. Profe, usted nos está mostrando algo en la ventana, bueno, profe, tal cosa. Entonces, es importante que ustedes me ayuden a eso. ¿Listo? Voy a mirar a ver qué es qué es lo que pasa aquí, pestaña, guía de aprendizaje, desarrollo. Es que como tengo tantas ventanas abiertas, Dios mío. Mm, Este se llama desarrollo web con HTML. Vamos a ver si es este. Ahora, el 1.1 sistema gestor de bases de datos, ahora sí está saliendo. Sí, profe. ¿Sí? ¿Ahora sí se está Claro, sí. moviendo? Sí. Bueno, ok, listo. Entonces, bueno, ya les expliqué una partecita que fue pues la introducción, todo eso, cómo establecer el entorno de trabajo. Y como les digo yo, pues acá hay unos documentos que pues, lo pueden descargar y dentro de ellos está el proceso de descarga. En caso de que de pronto algunos compañeros no lo tengan, pues allí ustedes pueden encontrarlo. Y está, pues entonces todo esto, toda esta preparación eh, de nuestro entorno, ¿cierto? Que donde explica cada uno si vamos a adquirir, si vamos a trabajar desde el shell, si vamos a trabajar desde el gestor de bases de datos Workbench, ¿cierto? Entonces, todo eso. Aquí está la parte del diseño, están los sistemas basados en MySQL que yo les estaba, pues, eh, explicando. Y es importante, chicos, que ustedes, yo creo que esto sería todo hasta hoy. En la próxima clase, los que se conecten necesito que estén muy concentrados, que me compartan sus pantallas para que empecemos a trabajar de manera práctica. Entonces, yo les voy diciendo y ustedes van construyendo. Es importante que ustedes participen activamente para que yo esté seguro de que sí, efectivamente, pues ustedes están frente de un computador adquiriendo las habilidades prácticas de lo que nosotros vamos explicando. ¿Listo? Como instructores. Porque es que muchas veces ustedes se conectan y están por allá manejando o están por allá haciendo cualquier otra cosa, pero no se concentran al 100%. Y en esta clase es muy importante que nos concentremos al 100% para poder entender y para poder hacer las prácticas que necesitamos para obtener las habilidades necesarias, ¿cierto? Para la construcción de nuestro entorno. Entonces, bueno, muchachos. Acá yo les voy a compartir algo
Eh, Vamos a hacer un ejercicio de conocimientos previos, como le digo, que me van a entregar tanto los que participan en la sesión como los que no. Es importante a pesar de no estar. Esto no es para que lo cuelguen en la plataforma, es para nuestra práctica. ¿Listo? Se los voy a compartir en el chat de Team. Ese va a ser el drive donde ustedes van a colocar. Ustedes van a encontrar en ese drive la unidad, la carpeta AXO 32 y van a encontrar dos carpetas dentro de esa unidad AXO 32. Una carpeta que se llama Proyectos y una carpeta que se llama Práctica 1. En la Práctica 1 vamos a desarrollar, a ver si me deja por aquí. Mm, Ay, va a tocar por el chat del WhatsApp. Entonces, espérenme, yo les comparto por el WhatsApp su 41, AXO 32, AXO 32. Hola, esa loca con tantos. AXO 32. Análisis y desarrollo de su AXO 32, ya la encontré por aquí. AXO 32. Aquí les comparto el drive y les voy a compartir también la evaluación. Es una evaluación previa en donde necesito que pues que saquen la mayoría del puntaje, ¿no? Que saquen siquiera 90, de 90 hacia arriba. Es una evaluación que me gusta porque se construyó de tal manera de que tuviera una explicación básica de los temas y una evaluación práctica. Va a tener la posibilidad, espérenme, yo se las abro y les explico. Voy a compartir acá. Listo. Bueno, entonces, miren, es una creación de objetos en base de datos que es nuestra actividad. Vamos a tener los conceptos fundamentales, que es la base de datos, bueno, una analogía, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos aquí el punto 1, el punto 2, claves primarias, claves foráneas. Eso lo deben saber. Sí o sí tienen que ser estos conocimientos básicos. ¿Listo? Los tipos de datos en SQL, o sea, por qué yo voy a utilizar el tipo integer, que sería el tipo entero. ¿Por qué voy a utilizar el tipo small int, que sería para enteros pequeños, ¿cierto? Enteros pequeños, ahí está el rango de menos, ¿cierto? 3 puntos, a 3 puntos, entonces son enteros pequeños, el small para la utilización de los recursos, el float, el varchar, el char, el date, el that time, perdón, el booleano, el test. Listo. El cuarto punto, todos los comandos que ustedes deben saber en este punto, que son los comandos DDL, que son las de la estructura de creación, la de base de datos, y los DML, que son los comandos de modificación, edición de la base de datos. ¿Listo? Qué son las restricciones, los constraints. Todo esto necesito pues que esto lo tengan súper clarito para poder nosotros adentrarnos a nuestras prácticas. Bueno, aquí hay una construcción de conocimientos. Si no se acuerdan, pues aquí van a tener el chancuquito, ¿cierto? Aquí tienen pues toda la teoría
para que ustedes empiecen a recordar de qué manera se estructura la base de datos. Y aparece acá las 20 preguntas del conocimiento. Miren que acá se alcanzan a ver, chicos, ¿se está viendo bien? Sí, profe. ¿Listo? Hay unas 20 preguntas de conocimiento. Aquí pueden colocar el nombre del aprendiz y la ficha. Entonces, y empiezan a contestar. No los voy a rajar. La idea de esto no es rajarlos. La idea de esto es que construya conocimiento. ¿Listo? Entonces, ustedes empiezan a contestar, a contestar, a contestar, a contestar. ¿Listo? Y acá en la parte inferior, ustedes van a poder ver los resultados y descargar el Excel. Este Excel me lo van a colgar en el Drive que les digo en la práctica 1. Ustedes lo pueden hacer cuantas veces quieran. Si quieren sacar 100, pues lo pueden hacer todas las veces que quieran hasta que saquen 100. ¿Vale? Esa es la idea. Y listo. Esa es la práctica de hoy. ¿Alguna pregunta? Si quieren, pues como estamos tan poquitos, lo podemos hacer. Si quieren, lo podemos hacer. Y yo espero que todavía tenemos, son las 6:11, todavía tenemos unos bastantes minuticos para mirar cómo, cómo le desarrollan y cuánto sacan y cómo estamos. ¿Me ayudan con eso, Diego y Andrés? Claro, profe. Gracias. Listo, entonces cierro micrófono y estoy muy pendiente de alguna pregunta que tengan ustedes para yo respondérselas.
Bueno, chicos, ¿cómo están? ¿Están cruditos todavía? ¿Por dónde van? Profe, yo voy en la 10. Ok, listo. Bueno, bueno, muchachos, yo por allí les escribí en el WhatsApp para que tengan en cuenta qué es lo que van a entregar, en dónde van a entregar y compartir pues todo lo que necesitan. Como tengo una sesión ahorita a las 6:30, entonces pues lo que les propongo es que sigan trabajando ustedes, no se salgan de la evaluación, estén juiciositos y cuelguen ustedes primero, Andrés y Diego, cuelguen ustedes su- sus actividades prácticas que les estoy proponiendo hoy en nuestra sesión. Sin afanes, sino que se tomen su tiempo y sigan construyendo allí sus respuestas. ¿Listo? Vale, profe. Y entonces cierro el micrófono y termino la sesión de esta manera y nos vemos dentro de 8 días. ¿Vale? Entonces, muchas gracias Listo, por la profe. participación, Diego. Es muy importante que tú mm, siempre estés tan activo y te agradezco mucho por eso. Y Andrés también. Andrés, muchísimas gracias por tu participación y nos vemos en la próxima semana. Que tengan un resto de semana muy bien. Me despido. Gracias, profe, igualmente. Bueno.